El significado de la cultura Paracas tiene una doble significancia. En primer lugar, para los lugareños de la zona de Pisco, de Paracas, la palabra paraca significa lluvia o viento de arena. Aquí en la imagen vemos cómo en ciertas épocas del año, sobre todo en los meses de junio, julio, hasta septiembre u octubre, suele darse que por la configuración del clima suelen haber muchos vientos y sabemos que la zona donde está el departamento de Ica es una zona de desiertos muy amplios y estos vientos hacen de que se vea como si del cielo cayese esta arena y la gente lo denomina la paraca. Es un evento en el cual muchas de las personas tienen que guarecerse en la actualidad en sus casas y de ahí como es típico de esta región, de allí proviene esta primera denominación al significado de la cultura Paracas. Pero también hay una segunda significancia con respecto al término Paraca o Paracas, que significa gente de frente amplia, que eso también lo veremos ya casi al final de esta presentación, porque es muy característico haberse deformado, ¿no?, los cráneos en esta cultura, en esta civilización. El descubridor de esta cultura fue nuestro, ya muy conocido por nosotros, arqueólogo peruano, Julio César Tello, en el año de 1925, cuando estaba explorando el sur del Perú, el departamento de Ica, en este desierto descubre las primeras tumbas y inicia, y se va a iniciar entonces con las excavaciones de los restos que hoy en día conocemos precisamente. En cuanto al periodo del tiempo, la cronología, el espacio del tiempo, ya nosotros manejamos este esquema propuesto por John Rowe, el cual divide la historia del antiguo Perú en periodos, horizontes e intermedios, ¿no? Vemos de que la cultura Paracas, al igual que la cultura Chavín, ambos pertenecen al periodo conocido como el horizonte temprano. Pero específicamente la cultura Paracas, y aquí vemos un fardo que lo identifica como tal, tiene aproximadamente una duración de 900 años, porque va, según el cálculo que John Rowe hace, desde el 700 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Bien, vamos a ver que la cultura Paracas, su ubicación geográfica, va a estar al sur del departamento de Lima, específicamente en el departamento de Ica. Ica, su departamento, va a ser el principal lugar donde se desarrolla esta cultura, específicamente en la provincia de Pisco y en el distrito que lleva el nombre de Paracas. Pero nótese que aquí vemos que el área de influencia está todo el departamento de Ica, el sector sur de Lima, que es la provincia de Cañete, y el norte de Arequipa, la zona de Yauca. La influencia que abarcó esta cultura básicamente está dada por la ocupación de los diferentes ríos y valles. Recuerda que el valle recibe el nombre del mismo río. Por lo tanto, los ríos o valles en los cuales se desarrolla esta cultura o tiene una influencia importante son los ríos San Juan, río Pisco, río Ica y río Grande. Fíjense que son pocos ríos porque sabemos que la costa peruana y más aún en la zona sur de Lima, lo que es Ica, es una zona de desiertos donde normalmente no hay lluvia y eso tiene sus particularidades y características. Y vamos a ver que a pesar de esta situación, los hombres de la cultura Paracas pudieron dominar su espacio geográfico. Los sitios arqueológicos de interés de la cultura Paracas, ahí los tenemos enumerados del 1 al 9. Tenemos el número 1 en la zona de Chincha, Huaca Alvarado, Huaca Santa Rosa, número 2, número 3, Complejo Soto, número 4, el Complejo San Pablo, número 5, ya en la península de Paracas, lo que es Cabeza Larga, propiamente dicha, el número 6 tengo a Cerro Colorado, número 7, muy cerca a Ica, la Peña Tajahuana, número 8, Cargua, y más hacia la zona de Palpa, las Ánimas Altas. Estos son los principales vestigios donde se han encontrado cerámica, los textiles, algunas construcciones importantes y formas y tumbas de que ahora vamos a ver que se han descubierto en estos sectores. Pero principalmente las tumbas se han encontrado muy cerca a la zona denominada la península de Paracas, que es esta protuberancia de la tierra que sale hacia el mar. Vamos a ver también que un tema importante fue la religión y que también está muy de la mano con el sistema de gobierno. El sistema de gobierno o la religión fue de carácter teocrático, ¿correcto? Ya que adoraban a varios dioses, pero ellos estaban regidos siempre por el sacerdote. Recuerda tú que en esta etapa, al igual que Chavín, la religión va a comandar muchísimos a estos habitantes y los sacerdotes rendían dentro de los varios dioses que tenían para ellos su dios principal, que era el dios Con.
Vemos aquí a esta divinidad que obviamente era también la influencia que los sacerdotes tenían cuando ellos entraban en su proceso de trance, lo imaginaban con colmillos, dientes muy terroríficos y ojos muy saltones. A este dios también lo llamaban el dios oculado. Y aquí vemos una de las representaciones que se han encontrado en los textiles de Paracas, ¿ya? Este dios oculado tenía la característica de darle el sistema de gobierno a la cultura Paracas de ser un sistema de gobierno teocrático. Es decir, todo está fundamentado en su religión. Lo mismo que hicieron los habitantes de Chavín en la sierra y costa norte del Perú, los Paracas también asumieron la religión como un principal sistema para dominar a la población. Este dios oculado, el dios Con, hacía que los pescadores y agricultores le dieran sus ofrendas. ¿Mediante qué? Mediante su trabajo. Los agricultores pagaban una especie de tributo mediante sus cosechas y los pescadores, obviamente, con la pesca que hacían en el mar, daban a este ser oculado, al dios Con, tributo para poder seguir su modo de vida, ya que, al igual que Chavín, ellos también tuvieron a la religión como un aspecto importante de la vida cotidiana. Vamos a ver de que nuestro arqueólogo peruano, el padre de nuestra arqueología peruana, Julio César Tello, divide a Paracas en dos grandes etapas, o fases también él las llama. Fase 1, llamada Paracas Caverna, y fase 2, Paracas Necrópolis. Estas etapas, Paracas Caverna, que se da más o menos entre el año 700 a.C. al 200 a.C., es la más quizás reconocida por las formas en las cuales fueron enterrados sus muertos. Ahora vamos a ampliar este tema. Nótese que aquí se ha hecho una excavación en el subsuelo a manera de cavernas, pero con forma de botella o forma de copa invertida. Pero también cuando se descubre otro tipo de tumbas más alejado de Paracas, más hacia el sur, más cerca a Ica, se va a dar cuenta de que las formas de enterramiento cambian. Y a esta segunda fase, Julio César Tello lo voy a llamar Paracas Necrópolis. Ahora vamos a indicar qué significa cada uno de ellos. Paracas Caverna, como ya te dije, aproximadamente va a durar entre el año 700 a.C. al 200 a.C. La capital va a estar ubicada en el sector de Tajahuana. Y la principal característica de este periodo es la forma de enterramiento, como ya te había indicado hace un instante. Ellos excavaban, ¿no?, las cavernas y en la parte final de la cámara se colocaban los muertos en forma de fardo funerario. Y tiene la característica de representar de alguna manera el vientre materno, ¿no? Así como tú naces del vientre materno, volvías a la diosa madre o a la Pachamama en estas tumbas que eran excavadas en aproximadamente metro 80, 2 metros 40, 2 metros 70. La profundidad variaba, y lo mismo que el número de personas que habían sido enterradas, ¿no?, por debajo del nivel del suelo. Nótese aproximadamente en este esquema como de la superficie a la parte inferior de las cámaras donde vamos a encontrar los fardos, ¿no?, tienen alturas que varían entre los 2 metros, 3, 4 metros de profundidad y siempre van a estar cubiertas por una especie de esteras, ¿no? Aquí se bajaba, se colocaban los muertos y también en esta forma de enterramiento se daban las ofrendas en forma de vajillas. Nótese que la cerámica acá también jugaba un papel muy importante. Esta es la primera gran etapa, ¿no?, por la forma de enterramiento. Las características de la cerámica de esta época son botellas de doble pico con cuerpo globular achatado, como vemos aquí en el ejemplo. Los diseños también son incisos, o la incisión, muy parecida a la influencia de los chavines, pero aquí la característica de cómo pintaban sus cerámicos es que los hacían con la técnica de la postcocción. Quiere decir que aplicaban la pintura después de cocer la cerámica. La cerámica podía ser seca al sol o en hornos, es decir, hacían fuego y acercaban la arcilla una vez modelada para que ésta se endureciera. Una vez dura, recién pintaban el huaco, como lo vemos aquí. También presenta las características de tener un doble pico y un puente que sirve como asadera o agarradera de este cerámico. Y aquí van a representar imágenes como de felinos, zorros, peces, monos y aves. Esta primera etapa, Paracas Caverna, recibe mucha influencia de la cultura chavín. La segunda gran etapa es la de Paracas Necrópolis, que aproximadamente se da entre el 200 a.C. al 200 después de Cristo. Y la capital será la zona de Topara. La diferencia con Paracas Caverna es de que aquí vemos
que las tumbas, si bien es cierto, siguen siendo fardos, ya no son enterradas por debajo de los 3, 4 metros bajo el subsuelo, sino que son como una especie de rectángulos o cuadrados que son visibles, muertos y ciudad. Es decir, vistas por primera vez por los arqueólogos, parecían ciudades de muertos, donde se podían ver precisamente de Paracas. Nótese además que para poder diferenciarlos entre los de las clases altas o medias o bajas, les colocaban plumas de diferentes colores para poder tener la diferenciación muy clara, y que por lo general alrededor de estas tumbas, a manera de ciudades de muertos, también estaba reforzados con ciertos, con piedras, ¿no? Que lo hacían característico. Esta es la segunda gran fase o etapa de esta cultura. La cerámica de esta etapa cambia ligeramente. La vasija de doble pico y azapuente, pero esta tiene muchos, en su parte superior, diseños escultóricos, generalmente de frutos y de animales. Aquí vemos quizás la representación de un ave que está reposando sobre el ceramio. Y aquí la técnica del pintado de la cerámica es la técnica del precocción. Es decir, pintaban el huaco antes de ser endurecido en los hornos, pintaban el cerámico y estos eran puestos a endurecer de esta manera, lo cual se cree que la pintura duraba y tenía un mejor acabado con el paso de los años. Estas son las dos principales etapas de la cultura Paracas. Tenemos también que dentro de las actividades económicas, lo fundamental para que les permitiese la subsistencia y por ende cultivar diferentes productos, ellos aplicaron dos principales técnicas en su agricultura. Ellos, como vivían en una zona de desierto donde normalmente no hay lluvias, no hay agua dulce, ¿no? Agua dulce se dice al agua que se puede beber, no es que sea dulce en el sentido literal, sino de que el agua que viene de los ríos se considera agua dulce porque se puede beber. Pero normalmente por los pocos ríos que hay en este sector y por ser muy desérticos, ¿qué hicieron los hombres de Paracas para aprovechar esta principal actividad económica? Excavaron en el desierto por unos 3, 4, 5, hasta 5 metros, donde pudieron hacer esas ollas o campos hundidos, que eran pozas donde excavaban hasta llegar a alcanzar tierras húmedas, y es allí donde el hombre y el habitante de la cultura Paracas podía cosechar sus diferentes productos, como vemos en la imagen. Es una excavación donde hallaban la tierra húmeda y allí hacían sus cultivos, ¿no? Mayoritariamente ellos utilizaron estas ollas o campos hundidos, así se denominan a estas excavaciones. Pero también tenemos la segunda técnica que ya es muy conocida desde la época de Caral, incluso los chavinis también lo hicieron, Paracas también, que era los canales de regadío, que ya sabemos que era desviar el cauce de un río para poder ampliar sus terrenos y de esta manera tener mayor posibilidad de una agricultura que les permitiese satisfacer sus necesidades, sobre todo la necesidad del hambre. ¿Qué productos principalmente cosecharon y cultivaron? Y los pallares son los principales productos que los técnicas agrícolas muy importantes, debido a que su geografía no les daba la posibilidad de tener agua durante todo el año por la escasez de lluvia y por la poca presencia de ríos. Ya sabemos, uno es las ollas o campos hundidos y los canales de regadío. Las ollas eran excavar hasta encontrar tierra húmeda y ahí hacían sus cultivos. Y la otra, que era precisamente para poder desviar el cauce de los pocos ríos que tenían para poder encontrar y ampliar sus terrenos propios para la agricultura. En el ámbito de los fardos funerarios, los fardos funerarios están muy vinculados a lo que son los rituales funerarios. Los Paracas creían mucho, y precisamente esto encierra un poquito la etapa de Paracas, cavernas y necrópolis al estilo de enterramiento. Los Paracas creían mucho en la vida después de la muerte. Es por ello que rindieron mucho culto a sus muertos y a través de sus rituales funerarios mediante estos fardos. El muerto era colocado en posición fetal, es decir, de cuclillas, las piernas o las rodillas cerca al pecho, lo colocaban al muerto en una cesta, ¿no? En posición de cuclillas o posición fetal, y precisamente era envuelto en paños de algodón y por finas telas,
¿no? Lo cual hace dar ese rango social. Además de que al interior de la cesta también habían cerámica, comida, quizás algunos metales que podía tener el muerto, y lo ponían en posición a la momia, la posición de cuclillas o posición fetal, porque ellos creían que así como el ser humano nace, viene a este mundo en el vientre materno en posición fetal, ¿no? De cuclillas, también iba a renacer a una nueva vida y era enterrado. Por eso que en la primera etapa de cavernas, la forma del enterramiento de esta tenía la forma de copa invertida o de botella, lo cual simula el vientre materno. Era la creencia que ellos tenían precisamente. Y cuanto más, como vemos el fardo funerario, la vista completa, externa, más finos eran los mantos, se cree que la clase social definitivamente era mayor. En cambio, cuando las telas eran menor en número y en calidad, pues la gente era del común, ¿no? Del pueblo. Eso es evidente. Los mantos paracas también jugaron un papel muy importante. Ahí vemos una ficha técnica de algunos aspectos de la tecnología textil de los paracas. Por ejemplo, los paracas fueron expertos y quizás aquí ellos destacaron, fue su principal aporte artístico que dieron al mundo antiguo, sus famosos mantos que tenían entre 2 y 3 metros de largo y entre 1 y 1.5 metros de ancho. Esa es más o menos la medida que tienen los mantos en general. Los materiales que utilizaron estos hombres para hacer estas confecciones era principalmente el algodón de altísima calidad. Sabemos que el Perú tiene el algodón, uno de los algodones más puros y finos del mundo, y también utilizaron la lana de auquénidos, sobre todo de vicuña y de alpacas. Y las técnicas que utilizaron fueron distintas: tejido con aguja, el torcido, trenzado, el brocado, el bordado y el pintado de telas. Técnicas que le dieron belleza, ¿no? En la utilización de, incluso de los 7 colores, utilizaron 190 matices. De los colores básicos, ellos haciendo mezclas, sobre todo de tintes, minerales y vegetales, pudieron hacer la combinación de colores que llegaron, como te dije hace un instante, a obtener hasta 190 gama o colores indistintos. Y la mayoría de dibujos eran figuras geométricas o figuras antropomorfas, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Y también estos mantos paracas eran utilizados por los sacerdotes y los de la élite. Eran finísimos y bellos mantos, como vemos aquí en la gráfica, en el dibujo que te estoy presentando, donde vemos los colores tan vivos que principalmente eran utilizados en sus rituales como una forma de poder dar este estatus a quienes utilizaban los mantos en determinadas épocas del año, sobre todo en sus rituales. También vamos a ver un aspecto importante de la medicina antigua del Perú, las famosas trepanaciones craneanas. Se estima de que el 40% de las momias encontradas por todos los arqueólogos peruanos y extranjeros presentan en el cráneo trepanaciones craneanas. ¿Qué es la trepanación ¿qué es una trepanación craneana? Es extraer quizás algún tumor o un hueso dañado. Hay personas de que cuando habían peleas entre ellos, entre otras comunidades, recibían golpes en la cabeza. Y ustedes saben que cuando una persona recibe un golpe en la cabeza, el cerebro tiende a hincharse. Si no se atiende a tiempo este tipo de intervenciones quirúrgicas, la persona, por la presión que ejerce el cerebro, podía morir. ¿Qué hacían? Usaban cuchillos de obsidiana. La obsidiana es una piedra de origen volcánica que es muy filuda, que si se parte, el filo va a ser utilizado como una especie de bisturí. Se hacían cortes en el cráneo para reemplazar esas zonas dañadas, se desinflamaba con algunas hojas naturales y en la parte superior se le incrustaba metales, sobre todo el oro, y luego se cosía y cerraba la herida con algunos paños de algodón. Es por eso de que a la persona que lo operaban o lo trepanaban, pudiéndose haber golpeado en un enfrentamiento, en una guerra, o por algún tumor, ¿no?, maligno, un sacerdote o chamán era quien presidía este acto y dice que al paciente, como no había anestesia como hay hoy en día, lo embriagaban, le daban de beber chicha de jora, le hacían masticar coca o incluso se cree que también lo hacían beber el agua de San Pedro para que estuviese relajado, no estuviese muy consciente y el dolor sea menor. Y había un especialista que utilizaba estos bisturíes o estas obsidianas para aperturar el cráneo y había obviamente que acompañarlo cogiendo de brazos y piernas para que la operación sea exitosa.
Se estima de que cerca del 80, el 90% de estas intervenciones sí fueron exitosas porque se han encontrado en las tumbas, en las momias, estas trepanaciones que de hecho se dieron porque se ha descubierto que el hueso se regeneró después de ello. Incluso se cree de que han habido muchísimas personas de que no solamente una sola vez fueron trepanados, sino varias veces. Y las técnicas de trepanación son indistintas. Podemos mencionar aquí 4 técnicas. La primera es la técnica del raspado, que precisamente consiste en erosionar, en gastar el hueso hasta encontrar el daño y poder desinflamar la hinchazón o la gravedad del daño. Hay un ranurado circular, como vemos en la segunda parte, una perforación y corte más profunda, y finalmente el número 4, que corresponde a un corte lineal con intersecciones angulares. Dependiendo de la gravedad, la circunstancia en la cual la persona ha sido operada, estas técnicas precisamente emplearon diferentes elementos como la obsidiana, el sílex, el bronce, el cobre, metales, para poder hacer ello y colocarle luego una plaquita y finalmente hacerle un vendaje con algodón. Como te dije hace un instante, cerca de un 80-90% de personas quienes eran sometidas a estas cirugías o trepanaciones finalmente terminaban bien y continuaban su vida habitualmente. Finalmente vamos a ver lo que son las deformaciones craneanas. Estas deformaciones, que también precisamente lo vimos al inicio de la sesión, los paracas tenían la costumbre de deformar el cráneo de algunas personas, no de todos, para poder indicar su posición social, para identificarse un grupo de otro grupo dentro de una sola cultura. Pero esta deformación se tenía que hacer desde niños, no de gente adulta, porque recordemos que cuando los niños tienen recién pocos meses o años de vida, el cerebro todavía no se ha calcificado, es blando. Le ponían compresas en diferentes técnicas como las que vemos allí, diferentes nudos o almohadillas para hacer la diferenciación y el alargamiento, para que esa presión, como el hueso todavía no se ha calcificado, pueda obtener la forma deseada del grupo social. Y se estima de que eso no perjudicaba la inteligencia de la persona porque el cerebro se va a moldar al cráneo. Y conforme van pasando los meses o los años, el cráneo va a tener un alargamiento específico y, como vemos en esta imagen, incluso los líderes de ciertos grupos que forman parte de la cultura paracas era algo muy típico en ellos y definitivamente los diferenciaba de un grupo a otro.